Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel fuerte que se bajó de los cielos, él avisó al apóstol San Juan que 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá. Aquí dice, el misterio de Dios se consumirá como él lo anunció a sus siervos los profetas. Siempre Dios les daba a los profetas, ¿sí? Sus misterios. Ustedes sabían que el principal misterio de Dios era Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? El Evangelio de Cristo. Y también la iglesia de Jesucristo. Pues en la época del Antiguo Testamento, siempre Dios les daba a sus profetas el misterio de Él, ¿sí? Por eso, primero, Efesios capítulo 3. El versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en mi misterio de Cristo. También, 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, donde está escrito que Jesús es el misterio de Dios. Pues en la época del Antiguo Testamento, Dios les daba a sus profetas sus misterios. ¿Sí o no? No necesitan buscar, yo solo leo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles
creído en el mundo recibido arriba en gloria. Fue manifiesto en carne. ¿Quién era? Cristo. Grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo siempre predicaba, ¿qué predicaba? El misterio del Evangelio de Cristo, según Efesios capítulo 6. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para los ateos, el Evangelio es el misterio, ¿sí o no? Para los ateos. Para los ateos, Jesús es el misterio. Pero Jehová nos hizo entender el misterio de Él, lo que era Jesucristo y el Evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Sobre todo, la iglesia de Jesucristo es el misterio de Dios. Efesios capítulo 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El principal misterio de Dios es Jesús. ¿Sí o no? Evangelio de Cristo. La otra es que la iglesia de Él. Por eso, nos hemos unido con Cristo Jesús. Por la iglesia de Él. Aquí dice, Efesios capítulo 5, el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí o no? Grande es el misterio. Timoteo también capítulo 3, el versículo 14. ¿Sí o no? ¿Dónde está escrito que la casa de Dios es la columna de Dios? ¿Sí o no? Perdón, columna de la casa de Dios, baluarte de la verdad. ¿Sí? Jesús solamente nos salvó del pecado nada más, no. Nos hemos unido con cuerpo de Cristo. Lo que era el misterio grande de Dios. ¿Sí o no? Jesús nos llamó a nosotros como un miembro del cuerpo de Cristo. Grande es el misterio de Dios.
¿Cuál es? Unirnos con Cristo Jesús en su iglesia. Por eso Jehová nos enseñaba a nosotros eso a través de muchos profetas. En la época del Nuevo Testamento, ¿no? A través de los apóstoles, Jesús nos enseñaba a nosotros el misterio de Dios. Lo que era Jesús y la iglesia de Él. Hermanos. Pero cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se cumplirá el misterio restante. El misterio que viene. ¿Sí o no? El apóstol Pedro ya nos enseñaba a nosotros el misterio restante, ¿sí o no? Que viene. Ya él sabía y entendía Apocalipsis capítulo, el apóstol Pedro. Apocalipsis capítulo 20 y 21. Él ya sabía el nuevo cielo y nueva tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 10. Por el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debes vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol Pedro claramente, exactamente, ya nos enseñó que el misterio que viene, el misterio restante, el rapto de la iglesia, también la gran tribulación, el nuevo cielo y nueva tierra. Por eso en el corazón de apóstol Pedro no existía este mundo, sino el nuevo cielo y nueva tierra. Por eso, hermanos,
Estoy orando por mi nieta nada más. Por su alma. Hermanos, el apóstol Pablo, Pedro, Pablo también, aquí, pero aquí el apóstol Pedro exactamente no se enseña. El versículo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Apocalipsis explicaba muy bien sobre este punto. El ángel que descendió del cielo, él nos avisó a través del apóstol San Juan que cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio restante se cumplirá. ¿Sí o no? Todos muchos ahora están pensando que Jesús va a venir más en 100 años. Así. Ignorantemente están pensando así. Por eso, 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro explicaba muy bien el misterio restante. Por eso, Apocalipsis capítulo 10, el versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, se cumplirá, ¿sí o no? Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya por eso Pedro ya nos enseña que nuevo cielo y nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya pasaron. Y el mar ya no existía más. También Apocalipsis capítulo 16. 16, el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo, hecho está. 19, 18.
Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Los montes no fueron hallados. Casi todos desaparecieron. ¿Sí o no? Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, la gente no podrá hallar los montes. Se quemará todos. Aquí dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La gente no podrá hallar los montes. ¿Sí o no? Isla, todo se escapa. Todo para desaparecer. Ya el apóstol Pedro nos enseñaba que el misterio restante que viene. También el rapto de la iglesia. Todos. Hermanos, el apóstol Pablo también, que predicaba a Félix las cosas lindas, solamente eterna salvación, no. Realmente Félix era el gobernador de Israel en aquel momento. Aunque Félix era un gobernador de Israel por Roma. Pero Pablo predicó a él que el juicio que viene. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Aquí dice, del juicio venidero. Por eso se espantó Félix. Pablo predicaba a Félix el misterio que viene. Amén. Según Hechos capítulo 24, el versículo 25. Pero hoy los muchos están predicando sobre las cosas lindas. Tienen oído que
comenzó de oír. No quiere escuchar la verdad. Por eso, el apóstol Pablo quería que Félix se arrepintiera del mundo a Dios, pero él se escapó del apóstol Pablo por escuchar que el juicio que viene. Aunque Félix fue pinchado, ¿no?, por la prédica de Pablo, pero no quiso arrepentirse. Pedro, Pablo, el apóstol San Juan, todos predicaban el misterio que viene, restante, sí. Ya Jehová se manifestaba que el misterio de él, principalmente, Jesús y la iglesia de él. Después Jesús se resucitó al tercer día, mostrando su resurrección a sus discípulos durante 40 días, luego subió al cielo. Desde ese momento el apóstol Pablo predicaba el misterio del Evangelio. Los otros apóstoles también. El Evangelio de Cristo es el misterio. Porque sin la gracia nadie puede entenderlo. Sin la gracia de nadie puede entender la iglesia de Dios. Después yo nací de nuevo, pasando un poco tiempo. Jehová me hizo entender el misterio de lo que era su iglesia. Pues me une con los otros hermanos espiritualmente. Sobre todo con Cristo Jesús. Luego los hermanos adelantados y mi pastor me enseñaban a mí el misterio restante, el rapto de la iglesia, el juicio de Dios que viene, gran tribulación, el nuevo cielo y nueva tierra. Pedro ya sabía todo esto. ¿Sí o no? Ya entendía el todo, que Apocalipsis. Pablo también predicaba a Félix que juicio que viene. Al escuchar se espantó y se escapó. Un poco, aunque él quería escuchar, pero por amar que al dinero. No quiso arrepentirse. Lamentablemente. Pues los verdaderos siervos de Dios siempre que predican el juicio que viene, el misterio restante, la verdad. ¿Comenzó de oír? De ninguna manera. Las cosas lindas, carnalmente, no.
Por eso Pablo predicaba feliz por la fe. ¿Sí o no? Oh, Félix, oh, gobernador, por favor, escúcheme, por favor. No. Predica el dominio propio y el juicio que viene. Luego se espantó y se escapó. Jesús va a venir a la tierra como ladrón en la noche. ¿Sí o no? Pero los cristianos no entienden. Hasta los cristianos no entienden, muchos cristianos. Por eso, mi nariz es más alto que vos. Hermanos. Por eso, miren, hermanos, vamos a volver. Apocalipsis capítulo 10, el versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: Toma, cómelo, y te amargurá el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Hermanos, un profeta llamado Ezequiel también experimentó esto. En Ezequiel capítulo 3, el versículo 1 y 2, ¿dónde está escrito eso? Él también comió rollo, lo que era la Biblia. Me dijo: hijo de hombre, como lo que hayas, come este rollo. Lo que era la Biblia, ¿no? Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dio: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. La palabra de Dios es como miel en la boca. Pero Apocalipsis capítulo 10, el versículo 9 dice, donde está escrito que en la boca del apóstol San Juan, un librito era como miel, muy dulce. Pero después de comer, ese librito se convirtió de dulzura a amargura en su vida. ¿Qué significa eso? Cuando el apóstol San Juan entendió ese librito, en aquel momento, él que entendió, que vio.
desastre del mundo. ¿Sí o no? El juicio que viene. La gran tribulación. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, era que muchísimas personas morirán. ¿Sí o no? Entonces cuando él comió el librito, ese librito, en su boca era muy dulce. Pero cuando ese librito estaba en su vientre, se convirtió ¿qué? Del sabor de dulzura a la amargura. ¡Oh! Desastre. Terrible. Ya la gente no podrá ir a los montes. También, ¿cómo se llama? Islas, las islas. Desaparecer, ¿sí? Por eso, en su corazón tenía mucha dolencia por la destrucción del mundo. Hermanos, en Salmos capítulo 19, donde está escrito que la palabra de Dios es miel, ¿sí? También 119, también miel, miel, miel. Pero aquí, en la boca de apóstol San Juan, era muy dulce ese librito. Pero después de comer ese librito, se convirtió ¿qué? Del sabor dulzura al sabor amargo. De amargura. En el vientre del apóstol San Juan. ¿Sí? Al ver que gran tribulación, era que su corazón tenía mucha dolencia. ¿Sí? Muchas personas van a morir. Pero muchos están tomando en una broma la advertencia de Dios. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, el apóstol Pablo comió, pero en su boca era muy dulce, pero en su vientre era dulce o amargo. Amargo. Todos los hombres tienen que arrepentir, tienen que arrepentir. Pero aún el séptimo ángel de Dios tocará que su trompeta. Todavía los hombres no querrán arrepentirse por la ignorancia. Por eso, Apocalipsis capítulo 10, donde está escrito que el misterio de Dios restante, Sion, que viene. También el sabor de un librito pequeño, ¿no? Se convertirá que sabor dulce y amargo. 10. Entonces tomé el librito de la mano de ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel,
como Ezequiel capítulo 3, el versículo 1 y 2, 3, ¿sí o no? Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Señor, ¿sí o no? Desastre, desastre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sobre el misterio restante. Pues el apóstol Pedro predicaba esto. ¿Sí o no? El misterio que viene. Pablo también. Pablo también predicaba el misterio que viene, ¿qué? Lo que era el rapto de la iglesia. ¿Sí o no? Y el juicio que viene. Pero hoy no solamente muchos solamente quieren escuchar las cosas lindas. Por tener oído, ¿qué? Comienzan de oír. Bendición carnal, economía, sanidad y prosperidad. ¿Sí? Nada. Pero no quiere escuchar el juicio que viene. Que no quiere escuchar el misterio de Dios que viene, restante. Por eso, cuando el séptimo ángel tocará su trompeta, será desastre. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La ciudad de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el celiz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis capítulo 16, 19. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sí? Luego todas se quemaron. Pero el apóstol Pedro, ¿qué miraba? El apóstol Pedro, ¿qué miraba? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora el pecado, de ninguna manera. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Del nuevo cielo y nueva tierra? ¿O quiere permanecer aquí eternamente? Con mucha plata. Como la esposa de Lot. ¿Sí o no? Yo quiero ver una vez más a mi casa, donde que yo dejé mi tesoro debajo de mi mesa. ¿Cómo yo puedo dejar en mi casa Mercedes-Benz, Maserati, Bentley?
Por eso, hermanos, sí quiero que trabajen bien, estudien bien, negocien bien, pero sus corazones. Quiero que sus corazones se enfoquen al nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales moran ¿qué? La justicia. El pecado no. ¿Sí? Por eso, ya el apóstol Pedro y Pablo y los apóstoles ya entendían muy bien sobre Apocalipsis. ¿Sí? El misterio restante. ¡Qué bien! Por eso el apóstol Pablo predicaba feliz el juicio que viene. Por eso Félix tenía mucho miedo. Se espantó, pero ahora no. Vete ahora. Por amar al dinero. Pero él ha perdido una gran oportunidad para salvarse, para entender el misterio de Dios, lo que era evangelio de Cristo. Por eso hoy hasta aquí oremos.